Mientras estamos en espera, buenos días, que se conecten los demás compañeros. Quiero saber si se escucha bien el audio. Sí, doctor, sí se escucha bien. Se escucha bien, doctor. Gracias, muy amable. Bien, ya se está presentando mi pantalla, ¿verdad? Y ya se ve. Ok, gracias. Bien, estábamos ayer con esta imagen super padre del corazón abierto, así como un libro, y estaba yo recordando esta parte que es muy importante visualizar en esta imagen, lo que les estaba yo comentando de la continuidad mitroaórtica. Vean ustedes aquí cómo está el ventrículo izquierdo, ¿se dan cuenta? Y vean ustedes aquí la valva septal de la mitral, que se continúa inmediatamente con la válvula aórtica. Entonces, esta proximidad que hay de la válvula mitral, o la valva específicamente valva septal, con la válvula aórtica es lo que le llamamos continuidad mitroaórtica. Y es por eso que cardiopatía reumática, fiebre reumática, la afectación valvular mitral se asocia muy frecuentemente a lo que es la afectación primero de la válvula mitral y seguidamente de la válvula aórtica. Ahora, otro dato importante que debemos de hacer referencia es esta parte que nosotros le llamamos el tracto de salida. Vean ustedes aquí que el tracto de salida o esta parte que estamos aquí señalizando con el puntero, vean ustedes cómo por aquí van a salir los eritrocitos hacia la aorta. Entonces, este pasadizo que estamos viendo aquí, o este pasillo, ¿sí? Está formado por la valva septal de la mitral y el septum interventricular. A esto le llamamos nosotros el tracto de salida del ventrículo del lado izquierdo. Entonces, los eritrocitos llegan provenientes del pulmón a través de las venas pulmonares a la aurícula del lado izquierdo. Llegan aquí y los eritrocitos pasan inmediatamente a lo que es la aurícula del lado izquierdo. De aquí entran a la aurícula izquierda, pasan, y al momento que el eritrocito llega al borde libre de la valva septal de la mitral y da vuelta para dirigirse hacia el tracto de salida, exactamente el límite del tracto de entrada del tracto de salida es el borde libre de la valva septal de la mitral. Ese es el punto donde el eritrocito da vuelta y se dirige a la salida. Entonces, tracto de entrada y el punto límite es el borde libre de la valva septal de la mitral y después da vuelta el eritrocito
y sale por el tracto de salida, válvula aórtica y sale a lo que es la raíz aórtica y allí a la circulación sistémica. Entonces, nuevamente, recordando lo que es el tracto de salida, que ya comentamos, compuesto por la válvula septal de la mitral y el septum interventricular, y por otro lado la continuidad mitroaórtica. Y esto, el aspecto de nidos de golondrina, y este nódulo que se ve aquí, es el nódulo de Morgagni, que le permite a la válvula sigmoidea, tanto aórtica como pulmonar, presentar ese cierre hermético. Y este componente también de lo que es la valva sigmoidea, este borde libre que le llamamos lúnula, ¿no? Ese aspecto de nido de golondrina. Y aquí estamos viendo los ostiums coronarios, ¿no? Las primeras ramas de la aorta. Aquí básicamente es para llevarlo a lo que es la exploración física, lo que son los focos auscultatorios. Nosotros tenemos el foco aórtico, que está localizado básicamente paraesternal en el segundo espacio intercostal. Si ustedes se acuerdan, en la clase del día de ayer, habíamos comentado que hay una estructura anatómica o una prominencia ósea a nivel de medio esternal, que es el ángulo de Lewis, que es la unión del mango con el cuerpo del esternón, y que nos va a dar cuenta de que si nosotros desplazamos nuestro dedo a nivel lateral de la línea media, nos vamos a encontrar con el arco costal, segundo arco costal. Por lo tanto, si nosotros bajamos nuestro dedo inmediatamente paraesternal a 1 centímetro del lado derecho, nos vamos a topar con lo que es el foco aórtico. Del lado contralateral vamos a tener lo que es el foco pulmonar, igualmente, siguiendo el ángulo de luz, segundo espacio intercostal, segundo arco costal, y bajamos un poquito y empezamos a contabilizar lo que son los espacios intercostales, ¿de acuerdo? Y entonces ahí tenemos nosotros el foco pulmonar, perdón. Y si nosotros nos vamos así seguidamente a contabilizar los espacios intercostales, vamos a ver lo que es la clavícula, quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, y vamos a identificar lo que es el foco mitral. Básicamente podemos identificar a nivel del cuarto espacio intercostal paraesternal del lado derecho, vamos a encontrar el foco tricuspidio. Aquí nos vemos un poquito más a fondo. Vean ustedes lo que es el foco aórtico. Nuevamente, acuérdense de lo que es el ángulo de Lewis. Vean ustedes cómo hay coincidencia de este ángulo de Lewis con lo que es el segundo cuerpo costal, ¿sí? Y ahí bajamos nuestro dedo y ya decimos ya, listo. Entonces, bien importante ahora que vayamos a la clínica decirles a ustedes, a ver, explórale el foco pulmonar, el foco aórtico o el foco tricuspidio, y quizás podemos ahí preguntarles o decirles, ¿sabes qué? Necesito que me digas cuál es el punto de referencia, ¿de acuerdo? Entonces, estos son datos sumamente importantes al momento de estar en la exploración de nuestro paciente. Ahora, aquí vean ustedes en el tercer espacio intercostal del lado izquierdo, por debajo del foco pulmonar, en el tercer espacio intercostal paraesternal del lado izquierdo, nos vamos a topar con este foco que se llama el accesorio aórtico, y esto es para identificar en este epicentro lo que es la insuficiencia aórtica, ¿no? Entonces aquí vienen descritos los puntos de referencia para cada uno de ellos, y todas las presentaciones las vamos a subir una vez terminándolas a Classroom, para que no se estresen de estar copiando las diapositivas, ¿vale? Muy bien, vamos a internalizarnos a el corazón. Vamos a empezar por el corazón del lado derecho. Ya habíamos platicado en su momento que el corazón del lado derecho es un corazón que se maneja principalmente por volumen, y por lo tanto eso explica las dimensiones menos importantes con respecto al izquierdo en cuanto a las paredes ventriculares, ¿no? Y entonces aquí vamos a
Identificar primeramente lo que es la aurícula del lado derecho. Es una cámara de pared delgada. De repente en la bibliografía nos comentan que el grosor de la pared auricular más o menos es del grosor más o menos de una hoja. Y entonces tú dices, no inventes, está sumamente delgada, ¿no? Prácticamente 1 o 2 milímetros. Y entonces eso es entendible que cuando nosotros no tenemos cuidado al hacer un procedimiento, en este caso en cardiología, de colocación de un marcapasos, un electrodo de fijación activa y lo traccionamos accidentalmente, ya una vez fijo en la pared auricular, que fácilmente la podamos desgarrar y romper la pared, ¿no? Y esto favorecer a la presencia de taponamiento cardíaco, ¿no? Entonces, paredes muy delgadas, recuérdenlo, en este caso, ¿sí? Los datos para identificar la aurícula del lado derecho es la presencia de la vena cava inferior en el 98.5% de los casos, ¿sí? La, la presencia de crista terminalis, ¿sí? La presencia de músculos pectíneos, aquí los estamos viendo, y se acuerdan ustedes que nosotros habíamos visto lo que es el surco terminal, que viene desde la cava superior a la cava inferior, que habíamos comentado que pone punto de referencia a lo que es la porción lisa de la aurícula con respecto a lo que es la orejuela. Me voy a permitir regresarme para que ustedes lo vean, o no sé si me voy a regresar un poco para que se recuerden lo que les estaba yo comentando, que fui un poquito reiterativo en esa parte. Esto, ¿se acuerdan ustedes? El surco terminal. Vean ustedes esta porción lisa de la aurícula, ¿sí? Y este surco terminal que viene desde la cava superior a la cava inferior y pone el límite de la porción sinusal, la porción lisa, de lo que es la porción rugosa en el interior de esta orejota que estamos viendo aquí, ¿sí? Es lo que les estaba yo comentando hace un momento, ¿no? Entonces, aquí es un surco, por lo tanto, en el interior va a ser una cresta y se llama cresta terminal o crista terminalis, ¿no? Entonces, vamos a avanzar otra vez a la posición donde estábamos y entonces ya estamos entendiendo esa parte. La presencia de músculos pectíneos en el interior de la orejuela derecha y la porción sinusal, que es esta porción lisa que estábamos haciendo referencia. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí tenemos un acercamiento de esta imagen de Netter y vean ustedes aquí, ¿no? Estamos viendo lo que es la llegada de vena cava superior, vena cava inferior, ¿de acuerdo? Y que van a llegar a lo que es la aurícula del lado derecho. Aquí vean ustedes el remanente o vestigio de una válvula de la vena cava inferior, que es también llamada válvula de Eustaquio. Y por otro lado, ¿se acuerdan ustedes que los drenajes venosos que teníamos, vena cava superior, vena cava inferior, y teníamos el drenaje venoso de lo que es el seno coronario? Entonces, si en algún momento les preguntan, oiga, ¿cuáles son los drenajes venosos que tenemos en la aurícula del lado derecho? Es cava superior, cava inferior, y aquí lo podemos agrupar, sistema cava y seno coronario. La válvula de Tevesio es el remanente de la válvula del seno coronario. Y entonces aquí estamos viendo, vean ustedes, la crista terminal, que hace referencia a lo que habíamos visto hace un momento, que es el surco terminal, ¿se acuerdan? Entonces viene desde la vena cava superior a la vena cava inferior, y entonces tenemos esa cresta terminal que le va a dar características a es característica de esta aurícula. Y vean ustedes que sirve de límite de la porción lisa o sinusal que estamos platicando con lo que es el interior de la orejuela, ¿no? Que vean ustedes los músculos pectíneos, esta rugosidad que tenemos en el interior de la orejuela, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vean ustedes la presencia de esa fosa oval, ¿sí? Y lo que vemos aquí, el septum membranoso que se asoma en esta parte de lo que es muy cercano a la válvula tricúspide, al velo septal, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a pasar de ahí, como si fuéramos eritrocitos, de aurícula derecha a lo que es el ventrículo derecho. Los eritrocitos obviamente van a tener que
pasar a través del orificio auriculoventricular, atravesando lo que es la válvula auriculoventricular, que es la válvula tricúspide, y vamos a ver las características del ventrículo del lado derecho. El grosor, 4 a 5 milímetros, ¿sí? Presenta una crista supraventricular, presenta la banda moderadora y la porción trabeculada del septum. Entonces, estas son sus características distintivas del ventrículo del lado derecho. Habitualmente, en los exámenes de pregrado, posgrado e incluso nacionales de residencia, los que preguntan, porque es más rico en estructuras, es el corazón del lado derecho. Entonces, habitualmente te dicen, se caracteriza por presentar crista terminalis, ¿sí? Y porción sinusal. ¿Quién es? La aurícula derecha, ¿de acuerdo? Se caracteriza por tener crista supraventricular, ojo, no confundirla, crista supraventricular con crista terminalis, ¿de acuerdo? Crista supraventricular, pues ya te está diciendo que está en el ventrículo y ya estamos comentando que es ventrículo derecho, ¿sí? Banda moderadora, súper característica del ventrículo derecho, y esta estructura es sumamente importante porque en ella, en la banda moderadora, es donde se monta o donde está incrustado lo que es la rama derecha de las vejigas, ¿ok? Entonces es sumamente distintivo del ventrículo derecho estas estructuras que estamos comentando. Y ya como dijimos previamente, el grosor es de 4 a 5 milímetros porque esta cavidad se maneja, o este corazón se maneja principalmente por volumen y no por presión, ¿no? Obviamente ya puedes tú inferir que el grosor del ventrículo izquierdo, como vamos a ver más adelante, es mayor, ¿de acuerdo? Bien, y aquí nosotros estamos internalizándonos en este ventrículo del lado derecho, y vean ustedes aquí, básicamente, que tenemos 3 velos valvulares, lo que es el anterior, el posterior y el septal, ¿no? Entonces, y aquí mismo también tenemos grupos musculares que van a dar lugar a lo que son los músculos papilares que van a sostener o darle contención a los velos valvulares para evitar su prolapso a lo que es la aurícula del lado derecho, ¿no? Les van a permitir esta contención. Y entonces vean ustedes, aquí tenemos el músculo papilar medial, o también llamado conal, porque está muy cerca del cono pulmonar, ¿sí? Vean ustedes el músculo papilar anterior y allá de aquel lado un músculo papilar posterior. Ahora, los datos muy importantes, además del grosor muy delgado, 4 a 5 milímetros del grosor de la pared ventricular del lado derecho, vean ustedes las características que son muy cavernosas, muy irregular la cavidad del ventrículo del lado derecho. Ahora, aquí, vean ustedes, el tracto de entrada entra el hidrocito de aurícula derecha a ventrículo derecho y tenemos tracto de entrada. Vean ustedes aquí un músculo, ¿sí? Que va a ir de la pared libre del ventrículo derecho, ¿sí? Y va a llegar hasta antes de lo que es el cono de la pulmonar. Vean ustedes a este músculo que viene aquí y es continuación de la pared libre hacia este punto, le llamamos banda parietal, ¿sí? Después de eso, ya cuando está exactamente a nivel del infundíbulo, cambia de nombre y se le llama cresta supraventricular. Y ya una vez cuando esta cresta supraventricular se adosa al septum interventricular, se le llama banda septal. Cuando se desprende la valva septal del septum y se dirige a la pared libre, le llamamos banda moderadora. Entonces, por lo tanto, si ustedes se están percatando, estamos describiendo una especie como de un aro muscular que va cambiando su nombre dependiendo de el sitio donde lo estemos visualizando. Primeramente, habíamos comentado que es banda parietal, cuando está en la pared libre, y llega antes del infundíbulo, y después cambia su nombre específicamente cuando está a nivel del infundíbulo, se le llama cresta supraventricular, y posteriormente cuando se adosa al septum, ya se llama banda septal, y cuando se desprende del septum a la pared libre se llama banda moderadora. Y ya comentamos
que esta banda moderadora es característica, ¿sí? Al igual que la cresta supraventricular del ventrículo derecho, y que en esta banda moderadora se monta o está incrustado la rama derecha de las vejigas. ¿De acuerdo? Entonces, a la banda septal y a la banda moderadora le llamamos trabécula septomarginalis. Entonces, vean ustedes, tenemos entonces que el erecito entra aquí y de repente atraviesa ese anillo que les estoy describiendo muscular y ya se dirige y atraviesa ese anillo, ya estamos hablando del tracto de salida. Y este tracto de salida es muy liso, vean ustedes lo que es el cono arterioso, ¿no? ¿Sí? Vean ustedes cómo ya el eritrocito sale por aquí y ya se va hacia lo que es la arteria pulmonar. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, doctor, todo bien. Perfecto, miren, vean ustedes otra vez la magnitud de esta orejuela tan grande en la aurícula del lado derecho. Vean ustedes esta orejuela tan grande, ¿sí? Y obviamente ya te estás imaginando, y si atraviesas, dices, pues aquí en el interior hay músculos pectíneos, ¿no? Y aquí de este lado está el surco, superficialmente el surco terminal, ¿no? Que divide la parte rugosa, donde están los músculos pectíneos, de la parte lisa, la parte sinusal, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Y en el interior, obviamente, la crista terminalis. Y aquí vean la cresta supraventricular que habíamos comentado. Este es un esquema básicamente para hacer referencia a lo que es el tracto de entrada del tracto de salida. Veamos tracto de entrada, entran los eritrocitos y se forma específicamente lo que es lo que habíamos platicado, ¿no? Un aro, ¿sí? Que limita lo que es el tracto de entrada del tracto de salida del ventrículo del lado derecho. Nosotros, desde el punto de vista de los músculos de la pared ventricular, o también llamada trabécula cárnea, nosotros los clasificamos en 3 órdenes. El de primer orden son cordones musculares. Imaginen ustedes que hemos visto las calles empedradas, efectivamente. Entonces, los músculos de la pared ventricular que solamente le dan ese aspecto como empedrado al ventrículo, llamamos músculos de primer orden. Segundo orden son aquellos que cruzan de una pared a otra, como ya vimos. Estos músculos que cruzan de una pared a otra, como por ejemplo, más típico sería la banda moderadora, que van del septum a la pared libre, como ya vimos. Y los de tercer orden son aquellos que protruyen a la cavidad y sirven de punto de fijación a las cuerdas tendinosas. Entonces, por lo tanto, serían los músculos papilares, son músculos de tercer orden. Entonces, banda moderadora es, o ejemplo de, un músculo de pared ventricular de segundo orden y solamente los que son como empedrado, primer orden. Nuevamente aquí vemos, vean ustedes, estos músculos serían de primer orden porque le dan un aspecto como de empedrado, ¿sí? Vean ustedes los músculos van de una pared a otra, serían músculos de segundo orden y los músculos papilares son músculos de tercer orden, que están, aquí vean ustedes de este aspecto de las cuerdas tendinosas como unas cuerdas de unos paracaídas que les dan punto de fijación a los velos valvulares para evitar su protrusión a lo que es la aurícula. Vamos a continuar ahora internalizándonos en el corazón del lado izquierdo. La aurícula del lado izquierdo se va a caracterizar principalmente por ser lisa y carecer de crista terminalis. Ya sabemos que la crista terminalis es particularmente perteneciente a la aurícula del lado derecho. Sabemos nosotros que esta aurícula del lado izquierdo, ¿sí? Principalmente es lisa y a su pared posterior van a estar llegando las 4 venas pulmonares, ¿sí? Son 2 derechas y 2 izquierdas. Si nosotros nos vamos a la pared anterior, está el orificio aurículo-ventricular izquierdo, que se encuentra abajo, a la izquierda y atrás en relación al derecho, ¿sí? Ya habíamos dicho nosotros que las cavidades derechas son las más anteriores y superiores, que están más en contacto con la parrilla costal.
y las cavidades izquierdas son posteriores e inferiores, ¿se acuerdan, no? Y que la cavidad más anterior de todas es el ventrículo derecho. La cavidad más posterior es la aurícula del lado izquierdo. Entonces, básicamente está rodeado por el anillo fibroso que se inserta en donde se insertan las valvas de la válvula mitral, ¿sí? Entonces, podemos decir que, por lo tanto, que los eritrocitos tienen que atravesar, como ya habíamos comentado, para el derecho, aquí para el izquierdo, tienen que atravesar la válvula auriculoventricular, pero en este caso sería la válvula mitral. Vean ustedes qué diferencia tenemos aquí en el aspecto del ventrículo izquierdo en comparación a el derecho, que es menos trabeculado, menos cavernoso, menos irregular, como que está más ordenado, y vean ustedes el grosor de la pared es mucho mayor, es más corpulento la pared ventricular del lado izquierdo con respecto a la derecha. Y otro dato a considerar es, vean ustedes la orejita, ¿no? La orejuela en la aurícula del lado izquierdo, que es muy pequeñita en comparación al gran orejón que tiene la aurícula del lado derecho. Igualmente en el interior de esta orejuela o de este apéndice tenemos músculos pectíneos, y como lo estoy comentando aquí, básicamente en relación a lo que estamos aquí revisando, vemos nosotros que tiene un aspecto nuestra orejuela izquierda como de un apéndice. Y entonces aquí un dato importante desde el punto de vista clínico es que esta apéndice, si el apéndice, doctor, pues yo me acuerdo del apéndice, pues hay un apéndice en el intestino que es el apéndice ileocecal, efectivamente, puede ser ocluido este apéndice ileocecal por coprolitos y puede condicionar una apendicitis. Aquí, ¿qué pasa? Siendo un apéndice puede favorecer el acúmulo o la éstasis vascular en el interior de esta orejuela y favorecer la formación de trombos intracavitarios, favorecido por la presencia de arritmia. La arritmia más asociada a acúmulo de trombos dentro de esta orejuela izquierda es la fibrilación auricular. Entonces, este es un enemigo para el cardiólogo, que este apéndice o esta orejuela izquierda, al hacer como un apéndice, pueda acumular en su interior trombos, y estos trombos se puedan fragmentar y condicionar eventos vasculares cerebrales en los pacientes. Tenemos que comentar aquí también, importante, la relación que habíamos comentado al inicio de la clase en relación a la relación que hay anatómica con la aurícula izquierda con lo que es el esófago, ¿no? Dilatación importante de la aurícula izquierda desplaza el esófago y puede causar en los pacientes cierta disfagia, ¿sí? Y desplazamiento también del bronquio principal izquierdo, compresión del nervio laríngeo recurrente con lo que es el callado de la aorta, favoreciendo la presencia de disfonía en el paciente. Ahora aquí, vean ustedes aquí, qué padre, ¿no? El surco aurículo ventricular del lado izquierdo, vean ustedes, aquí está el seno coronario, que va a ir a drenar a lo que es la aurícula derecha, muy cercano a la llegada de la vena cava inferior. Ahora, aquí un dato también clínico importante. Los electrofisiólogos, los arritmólogos, utilizan este seno coronario para introducir un cable de marcapasos para estimular de forma indirecta, ¿sí? A través de un cable introducido dentro del seno coronario, activar eléctricamente por contigüidad al ventrículo del lado izquierdo. Entonces, esto lo vamos a ver en su momento cuando veamos falla cardíaca, cuando se utilizan la estimulación ventricular para mejorar la función ventricular. Y entonces, estamos viendo esa parte. Y aquí estamos viendo la cara interna de la aurícula del lado izquierdo. Vean ustedes el septum interauricular, donde tenemos la fosa oval que estamos viendo aquí, que es el sitio de cuando se presentan comunicaciones interauriculares de tipo ostium secundum, en este punto. Entonces, aquí estamos viendo básicamente lo que le estaba yo comentando, la pared media de ambas aurículas está dada en su porción posterior inferior por el septum interauricular, ya que en la porción anterosuperior se encuentra el tronco aórtico. Vean ustedes aquí
al interior y hacia arriba se ve como hay continuidad de la aurícula con lo que es la aorta, ¿sí? La depresión central o fosa oval que habíamos hecho referencia, ¿sí? Sitio de los defectos interauriculares en las comunicaciones interauriculares. Y la orejita que llevamos descrito, ¿no? Con respecto, en su cara lateral nace una pequeña orejita o auriculilla izquierda que tiene forma de S, y en el interior obviamente hay músculos pectinos que habíamos hecho referencia. Entonces vean ustedes básicamente que la morfología del ventrículo del lado izquierdo es una esfera elipsoidal, como lo están viendo ustedes, y entonces esto nos permite, desde el punto de vista ecocardiográfico, hacer cálculos de volúmenes ventriculares, ¿sí? A diferencia del ventrículo derecho, que es muy irregular, como quien dice, no tiene una forma geométrica para poder estar evaluando los volúmenes ventriculares, pero sí, desde el punto de vista del ventrículo izquierdo, si vean ustedes esta imagen que tenemos en forma de bala, ¿sí? Y vean ustedes el grosor. Supera el grosor el ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Estamos hablando de un grosor de 9 a 11 milímetros. Ojo, muy importante. De repente preguntamos, ¿cuál es el grosor del ventrículo izquierdo? Y nos dicen de 9 a 11 centímetros. Pues no, para nada, ¿no? Entonces, siempre la escala tenemos que estar tenerla muy presente, ¿no? Oye, doctor, pues nada más me equivoqué de milímetros a centímetros. No, pero pues es bastante, ¿no? De 9 a 11 centímetros, de 9 a 11 milímetros es una diferencia enorme, ¿no? No fue por poco, fue por mucho, ¿no? Podemos nosotros identificar que en el corazón, principalmente el corazón del lado izquierdo, en el ventrículo izquierdo, tenemos el aspecto prácticamente de 2/3, una especie así como rugosa, podremos decir, hacia la punta. Tiene un aspecto como si hubiera sido arañado, vean ustedes, y ya parte del infundíbulo ya para la salida, el tracto de salida, vean ustedes cómo ya es muy liso. Y aquí vean ustedes cómo está la válvula aórtica, ¿no? Y esto es lo que es la parte del tracto de salida. Aquí obviamente Netter excluyó lo que es la valva septal de la mitral para que pudiéramos visualizar lo que es la válvula aórtica con su valva izquierda, derecha y la valva posterior, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces ahorita aquí pues le agregamos la parte el aspecto de un libro abierto donde vemos lo que es el tracto de salida, si ustedes se acuerdan, ¿sí? Vean ustedes, aquí está el tracto de salida y está la aorta, ¿no? Este es el acercamiento ya con lo que es y amplificado. Vean ustedes, entra nuestro eritrocito aquí, llega aquí al borde libre de la valva septal de la mitral y ¿qué va a hacer este eritrocito? Va a doblar y se va a ir al tracto de salida por allá atrás. Y entonces este tracto de entrada, este es el límite, y de repente dobla, y ahí en ese momento ya estamos hablando de tracto de salida, ¿de acuerdo? Y el tracto de salida, vuelvo a ser muy reiterativo, tenemos que está formado por la valva septal de la mitral, acuérdense, y el septum interventricular. Y efectivamente tenemos dos velos valvulares, el velo anterior y el velo posterior, ¿de acuerdo? Y con sus correspondientes músculos papilares, vean ustedes el músculo papilar posterior y el músculo papilar anterior, relacionadas a sus velos valvulares correspondientes. Entonces tenemos que en la porción posterior hacia la base de este ventrículo se encuentra la válvula mitral, obviamente que estamos viéndolo aquí, ¿sí? Delante y arriba y a la derecha de la válvula mitral se encuentra la salida de la aorta. Las paredes de este orificio son rígidas y es lo que le llamamos vestíbulo aórtico, esta parte de aquí. ¿De acuerdo? O también llamado tracto de salida, que habíamos platicado previamente. ¿Cuáles son las características distintivas de este ventrículo del lado izquierdo? Obviamente, carece de crista supraventricular. ¿De quién es la crista supraventricular, compañero? Pregunta. Del ventrículo derecho. Ventrículo derecho, efectivamente. El septum es liso en sus 2/3 superiores que habíamos comentado.
Posee dos músculos papilares, el anterolateral y posteromedial, y es de paredes gruesas. Como vuelvo a repetirles a ustedes, el más rico de los corazones para hablar y hacer preguntas es las cavidades derechas, ¿no? Las estructuras que ya comentamos previamente. Nuestro corazón nuevamente, aquí repasando y que nos sirve esta imagen, el surco aurículo-ventricular en su porción anterior, que se ve interrumpido por la emergencia de los grandes vasos, la orejuela muy grandota, donde está el interior músculos papilares, ¿sí? ¿De acuerdo? Lo que es el ventrículo derecho que está en relación a la parrilla costal, estamos hablando aquí el esternón línea media, 2/3 corresponden a el corazón derecho y solamente 1/3 al corazón izquierdo, que corresponde al choque de la punta ubicado en el quinto espacio intercostal línea medio clavicular, ¿de acuerdo? Y esta dilatación, infundíbulo de la pulmonar, ¿sí? Vean ustedes. Y el surco interventricular anterior, que se va y le da toda la vuelta, surco interventricular posterior, y que se intersecta con el surco auriculoventricular en su porción más posterior, que hablamos de la cruz del corazón, si se acuerdan. Este es un borde, el borde agudo, cortante, y el borde obtuso, o el margen obtuso y el margen agudo, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a entrar a lo que es el sistema especializado de conducción, que muy bien ustedes conocen, tomando en cuenta que el corazón es estimulado por un sistema de activación natural en todos nosotros, ¿no? Y este sistema de conducción es lo que le da es el marcapasos del corazón, y el marcapasos del corazón es el nodo sinusal, o también llamado por epónimos de Kane y Flack, y se encuentra cercano a la unión de la vena cava superior, vean ustedes, y la porción sinusal de la aurícula derecha. ¿Se acuerdan ya cuál es la porción sinusal? Que es la porción lisa. Entonces ahí tenemos en azul marcado el nodo aurículo-ventricular o marcapasos del corazón, que es la función de él iniciar el impulso y tiene una frecuencia de descarga de 60 a 100 por minuto. Y entonces esa es una característica de lo que es el ritmo sinusal, si ustedes se acuerdan. Características del ritmo sinusal es de que tenga una frecuencia de 60 a 100 por minuto. Lo que está por debajo de 60, bradicardia sinusal. Lo que está por arriba de 100, taquicardia sinusal. Después de esto, ahorita vamos a avanzar, tenemos una conexión, una interconexión del nodo auriculoventricular con el nodo sinusal con el nodo auriculoventricular por medio de 3 haces preferenciales que le llamamos haces internodales, que son el anterior, medio y el posterior, que estamos haciendo referencia. Al anterior, epónimo de Bachmann, el medio, el de Beckebach, y el posterior, el de Torel. Y vemos también un fascículo que va a tener una conexión a nivel de la aurícula derecha con la aurícula izquierda. Y entonces usted dice, bueno, pues ¿de qué me sirve esta parte? Si nosotros tenemos el electrocardiograma de superficie, vamos a tener que si nuestro nodo sinusal o marcapasos del corazón se activa normalmente, vamos a tener que la primera cavidad que se va a activar es la aurícula derecha. Posteriormente, milisegundos después, se activa la aurícula izquierda. Y entonces en el electrocardiograma de superficie vamos a tener que la primer porción de la onda P hacia la cúspide hace referencia a la activación auricular derecha. De la cúspide a la porción descendente, y terminando la porción descendente, es la activación auricular izquierda. Entonces es entendible que cuando yo veo una onda P, estoy infiriendo que la activación del corazón se llevó de forma normal a nivel del nodo sinusal, ¿de acuerdo? Bien, posteriormente viene lo que es este segmento, el segmento PR, una línea isodifásica. ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es de que el estímulo llegó de activar aurícula derecha, aurícula izquierda, llegó al nodo auriculoventricular, y el nodo auriculoventricular tiene la función, o también llamado nódulo de Ashok-Tavara, ¿sí? Tiene la función y
lo dividimos electrofisiológicamente en 3 segmentos. Los 2 primeros tercios el estímulo se se Doctor, frena para que a nivel el último tercio, sí, adelante. es que se escucha muy entrecortado, como que se está distorsionando. Ok, creo que me mandó aquí un mensaje de que estaba inestable el internet. ¿Sigue estando entrecortado? Hola, No se hola. escucha bien. Sí, es que fue momentáneo. Sí, ya lo escuchamos bien, doctor. Ok, gracias, muy amable. Bien, entonces les decía, 3 segmentos del nodo auriculoventricular, los primeros 2 tercios se enlentece y en el último tercio se acelera. Y entonces vamos a entender esa parte importante aquí. Si yo les comento que después de activarse la aurícula, llega al nodo auriculoventricular aquí y se enlentece, por lo tanto, viene podríamos decir, línea isoeléctrica. ¿Y esto qué va a pasar? Le va a permitir, este tiempo que es el segmento PR, le va a permitir a la aurícula contraerse y vaciar todo su contenido al interior de los ventrículos. Entonces, le permite ese tiempo, le da chance de que las aurículas se contraigan y vacíen su contenido a los ventrículos, para que posteriormente lleve a cabo la contracción ventricular. Entonces, me voy a avanzar. Entonces, aquí vean ustedes el nodo auriculoventricular, 3 segmentos, y la finalidad es de que se frene el impulso eléctrico para permitir la contracción auricular y que pase el contenido de sangre a lo que es los ventrículos. ¿Y dónde se encuentra localizado? Se encuentra localizado, ¿sí? Debajo del endocardio septal, ¿sí? De la aurícula derecha y por encima de la valva septal de la tricúspide y delante del seno coronario. Su frecuencia de disparo más o menos es de 40 a 60 por minuto. Entonces vean ustedes las estructuras que estamos viendo aquí. Aquí obviamente es el endocardio, vean ustedes, aquí vemos nosotros el nodo auriculoventricular, está aquí el borde, este es el borde, vean ustedes, de inserción de la valva septal de la válvula tricúspide. Está en este punto, ¿sí? Anterior a la llegada de lo que es el seno coronario, ¿de acuerdo? Entonces aquí va a atravesar el esqueleto fibroso, ¿quién? Lo que es el haz de His. La única estructura que puede atravesar el esqueleto fibroso es el haz de His, ¿de acuerdo? Y aquí recuerdo, creo que no lo mencionamos, una de las finalidades del esqueleto fibroso es aislar los fenómenos eléctricos auriculares de los ventriculares. Por eso no pasa la actividad de aurículas luego a ventrículos. Debe, por este mismo sistema de conducción, es de que se lleva a cabo y transcurre lo que es la actividad eléctrica, ¿no? Y se va a centrar a nivel del haz de His, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, después de esto tenemos lo que es la continuación del nodo auriculoventricular, es el haz de His, y va a medir de 2 a 3 centímetros y tiene un grosor más o menos de 3 milímetros. Esta estructura atraviesa el esqueleto fibroso y corre por membranas, vean ustedes, margen inferior, ¿sí? Y a los 3 centímetros de su origen se divide en una rama. Aquí estamos viendo, vean ustedes, la rama derecha, y aquí quién está, la banda moderadora que habíamos platicado, ¿no? Aquí se monta la rama derecha, o si está incrustada en la banda moderadora lo que es
la rama derecha, ¿de acuerdo? ¿Sí? Rama derecha y una rama izquierda. Vean ustedes del otro lado, Neper nos regala esta parte donde vemos la rama derecha, que va a dividirse en un fascículo anterior y un fascículo posterior. ¿De acuerdo? Entonces la rama derecha va a correr por el endocardio septal derecho, se monta en la banda moderadora para dividirse cerca del músculo papilar en numerosas haces terminales de fibras de Purkinje, ¿no? La rama izquierda se subdivide en dos fascículos, el anterior y posterior. Vean ustedes la frecuencia de disparo de las ramas, de 20 a 40 por minuto. ¿Esto que nos está dando a entender? Si va perdiendo automatismo el nodo sinusal, puede tomar la batuta el nodo auricular ventricular y después las ramas, pero obviamente a frecuencias mucho más bajas. Muy bien. Y entonces, por lo tanto, completamos el electrocardiograma de superficie. Activación auricular, el retraso a nivel del nodo auriculoventricular, la activación de las ramas a nivel ventricular y después viene lo que es la repolarización ventricular. Vamos a entrar a lo que es la parte de las arterias coronarias. Las arterias coronarias son las primeras ramas de la aorta, como ya comentamos. Ya habíamos comentado también que las coronarias se llenan en diástole, ¿sí? No en sístole, porque en sístole se abren las válvulas y los velos valvulares coronarianos ocluyen los ostión coronarios. Y entonces cuando se cierran las válvulas, les da y le permite que los eritrocitos transcurran en el interior de las arterias coronarias, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de la coronaria derecha, van a ser del ostium coronario derecho y va a dar la siguiente rama. Va a dar la arteria del cono, ¿sí? 55% de los casos da la arteria del nodo sinusal. Entonces vean ustedes, fundamentalmente importante cuando se ocluye la arteria coronaria derecha, puede asociarse a bloqueos del sistema de conducción por isquemia propiamente, ¿sí? Entonces da la rama de la arteria del cono, 55% de los casos la arteria del nodo sinusal, va a dar 3 a 4 ramas ventriculares derechas que estamos viendo aquí, ¿sí? Una rama perforante que irriga el nodo auriculoventricular, vean ustedes, ¿sí? Entonces, nodo sinusal, nodo auriculoventricular, lo va a estar irrigando la coronaria derecha en los porcentajes que hemos comentado. Y va a dar, vean ustedes, la descendente posterior. Y esta descendente posterior va a dar ramas perforantes que van a irrigar el tercio posterior del septum. Y entonces vamos a ver aquí, origen de la coronaria derecha, van a transcurrir por el surco auriculoventricular derecho, va a dar la rama del cono, la rama del nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, va a dar ramas ventriculares como lo estamos viendo aquí, ¿sí? Y se va a ir hacia la cruz del corazón o a la pared posterior, o la parte posterior del corazón y va a transcurrir por el surco interventricular posterior dando la rama de la descendente posterior. Entonces, este es un esquema en oblicua derecha anterior, donde a 30 grados, donde estamos viendo estas ramas que estamos comentando, ¿no? Aquí vean ustedes la del nodo sinusal y la del cono. Vean ustedes los ramos ventriculares, ¿sí? La descendente posterior a nivel de la cruz del corazón, ¿sí? Y coronario derecho se puede prolongar un poquito hacia el lado izquierdo, incluso puede aportar circulación a la cara diafragmática del ventrículo derecho. Aquí vean ustedes, casi de frente, oblicua derecha, izquierda anterior, vean ustedes cómo sale la coronaria derecha, los ramos ventriculares derechos, arteria del margen. Esta arteria, ¿qué se imaginan que se llama? Del margen, que obtuso o agudo. Agudo. Agudo, exactamente. Esta es la aplicación de lo que habíamos comentado, los conocimientos que le he elevado. ¿De acuerdo? Y esto sería, vean ustedes, de aquí van a salir de la descendente posterior ramitas a nivel del septum, ¿sí? Y estas ramitas a nivel del septum van a irrigar una parte del septum interventricular. ¿De acuerdo? Ahora, aquí un dato importante.
El surco interventricular anterior y el posterior, si nos vamos y nos imaginamos a la profundidad, ¿a qué van a corresponder? Al septum interventricular, ¿de acuerdo? El surco interventricular anterior y posterior a la profundidad se correlaciona con el septum, ¿de acuerdo? Muy bien. Vean ustedes aquí con Nether, vamos a dar esta secuencia de lo que estamos platicando. Vean ustedes cómo tenemos la coronaria derecha saliendo del ostium coronario derecho, surco aurículo-ventricular, va a dar irrigación a lo que son las arterias, va a irrigar por una parte hacia el cono, ¿sí? Hacia el nodo sinusal, porque está por aquí, ¿sí? Por la llegada de la cava superior, y vamos a tener ramas a nivel ventricular derecho, ¿de acuerdo? Va a irrigar también, dar aporte, cierto aporte a la aurícula del lado derecho, ¿no? Y esta es la arteria de aquí, la arteria del margen agudo, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí nos vamos siguiendo en la cara diafragmática, esta imagen súper padre, volvemos a ubicarnos, cavas, dice, pues este es el derecho y este es el izquierdo. Vean ustedes cómo se va hacia, aquí, ¿qué dijimos que se llama? Cruz del corazón. La intersección de los surco aurículo-ventricular con el surco interventricular posterior, esta es la cruz del corazón. Y si nos vamos a la profundidad, ¿qué se imaginan? A la profundidad, esta cruz del corazón es el septum membranoso. ¿De acuerdo? Y si aquí nosotros vemos este surco que está entre las dos aurículas, ¿qué sería? Pues a la profundidad sería el septum interauricular. Y aquí vean ustedes otra estructura que ya hemos comentado, o otro elemento de superficie que es el surco terminal, ¿se acuerdan? Y aquí la orejuela, ¿no? Grandísima. Bien, entonces vean ustedes cómo tenemos la coronaria derecha que se va a la cruz del corazón y va a dar la descendente posterior. Vean ustedes, se prolonga un poquito hacia, pasando el surco interventricular posterior y va a dar ramos cara diafragmática del ventrículo izquierdo. Es súper buena onda la coronaria derecha. Bien. La coronaria izquierda, pues van a ser del ostium coronario izquierdo y su tronco va a medir más o menos de 2 a 20 milímetros. Se divide en unas ramas principales, en circunfleja y descendente anterior. La descendente anterior va a dar 3 ramas diagonales y las arterias septales. Otras ramas para contribuir y ser recíproca con la coronaria derecha dando irrigación al ventrículo derecho. Va a dar la arteria marginal obtusa y 10% va a irrigar al nodo aurículo ventricular proveniente de la arteria circunfleja. ¿Sí? Entonces vean ustedes aquí otra vez coronaria izquierda, ¿sí? Va a salir y va a transcurrir por el surco aurículo ventricular del lado izquierdo y se va a ir hacia la cruz del corazón. Va a tratar de alcanzar la cruz del corazón. Y entonces vamos a tener que a los 20 milímetros, ¿sí? Va a dividirse más o menos en una descendente anterior y lo que es la circunfleja que va a estar de este lado. Va a dar la rama del margen obtuso, ¿sí? Que ya comentamos, y va a dar las ramas ventriculares o diagonales que le llamamos, ¿sí? Para llegar a la cara anterior del ventrículo del lado izquierdo, y va a dar septales también para irrigar el septum interventricular también, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí vean ustedes, tenemos la coronaria izquierda, que es este tronquito que está aquí, y se va a dividir en descendente anterior, y va a dar las diagonales hacia de aquel lado, ¿sí? Las septales, va a dar la circunfleja que se va hacia la cruz del corazón, va a dar la arteria del margen obtuso, ¿sí? Y aquí vemos en otra proyección, ven ustedes, viene hacia adelante, descendente anterior, se va hacia la punta, ¿sí? Diagonales, ¿sí? Lo que es la circunfleja, la arteria del margen obtuso, ¿sí? Y es lo que tenemos. Aquí vemos de superficie, vean ustedes, 20 milímetros más o menos, y tenemos descendente anterior, por el surco interventricular anterior, circunfleja, y vamos a tener las ramas diagonales, ¿sí? Y vamos a tener la del margen obtuso, ¿de acuerdo?
En ocasiones tenemos una arteria muy grande entre la descendente anterior y la circunfleja que le llamamos ramus intermedio. En algunos pacientes, pues se presenta esta variante, ¿no? Y entonces tenemos que la circunfleja va a tratar de llegar a la cruz del corazón. Aquí vean ustedes cómo se queda corta, ¿sí? Tenemos la del margen agudo, la del margen, perdón, obtuso, ¿sí? Y vean ustedes, ¿no? Entonces, lo normal es de que la circunfleja se quede corta, que no llegue a la cruz del corazón, y habitualmente podemos decir que de forma habitual la dominancia de la circulación coronaria es, como ya lo están viendo ustedes, es derecha, ¿sí? Cuando hablamos, cuando hay unas variantes que decimos que, que es del lado izquierdo, cuando la circunfleja es sumamente poderosa, que alcanza a llegar a la cruz del corazón e incluso da la descendente posterior, ¿sí? Pero habitualmente lo habitual es de que la coronaria derecha dé la descendente posterior. Los médicos somos muy dados a ser muy curiosos y estar innovando, ¿no? Y entonces este es un patólogo que inyectó medio de contraste a las arterias coronarias post-mortem de un paciente, y vean ustedes cómo pues, se las ingenió inyectar medio de contraste y sacarle una radiografía. Y vean ustedes aquí que tenemos la coronaria izquierda, tenemos descendente anterior, tenemos circunfleja, las diagonales que habíamos comentado, y vean ustedes un vaso que está entre la circunfleja y la descendente anterior, que es el ramus intermedio. Aquí tenemos una arteria, que es la arteria del margen obtuso. Por otro lado tenemos la coronaria derecha, ¿sí? ¿Sí? Coronaria derecha, las ramas ventriculares, lo que es las del margen agudo, y allá de aquel lado la descendente posterior, ¿sí? Muy bien. Aquí, algo muy importante, de acuerdo a la circulación, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Hablando del ventrículo izquierdo específicamente, porque es el ventrículo que habitualmente se infarta predominantemente, decimos que el músculo papilar anterolateral está irrigado por la rama marginal proveniente de la circunfleja y las arterias diagonales procedentes de la descendente anterior. Si se dan cuenta, toda esta circulación es de una sola arteria coronaria, que es la coronaria izquierda. Mientras que el músculo papilar posteromedial está irrigado por las ramas posteriores de la coronaria derecha y por la circunfleja cuando ésta es dominante. Entonces podemos comentar que si nosotros tenemos una oclusión total de la arteria coronaria izquierda, vamos a tener necrosis del músculo papilar anterolateral. Mientras que en el otro caso, podemos tener en cierta forma pues un aporte mixto, y esto puede ser menos probable que se pueda necrosar este músculo. Esto ya lo habíamos comentado en su momento. El llenado coronario se realiza en diástole, por lo que habíamos platicado, ¿no? Si aquí tenemos el ventrículo, salen los eritrocitos, obviamente se pliega los velos valvulares hacia la pared aórtica y se ocluyen los ostium coronarios. Entonces, por lo tanto, no es posible que se llenen las coronarias en sístole, se llenan en diástole. El septum está irrigado por las arterias descendente anterior y posterior, entonces el septum como tal tiene una irrigación mixta, ¿sí? El septum en su porción anterior por la descendente anterior y en el caso de el septum en su porción posterior por la descendente posterior. Vamos a comentar el sistema venoso. En el caso del sistema venoso, vean ustedes, tenemos principalmente lo que son las venas, vean ustedes, del lado izquierdo, vena cardíaca magna, que va a recoger prácticamente la sangre venosa de lo que es toda la parte anterior del ventrículo, del lado izquierdo, la vena cardíaca media de la porción posterior del ventrículo, ¿sí? Y vean ustedes, por otro lado, la vena cardíaca menor, que va a recibir prácticamente la irrigación de lo que es el lado derecho del corazón. Todas van a confluir, ¿sí?
Vean la vena oblicua de la aurícula izquierda, ¿sí? Y las venas, hay unas venas cardíacas anteriores que igualmente pueden drenar directamente en las cavidades, ¿sí? Que son las venas de Tevesio, ¿sí? Directamente a las cavidades cardíacas, ¿no? Pero básicamente los sistemas venosos se va a confluir directamente a lo que es el seno coronario, que va a drenar en la aurícula del lado derecho. Y aquí tenemos el aspecto posterior, vena cardíaca magna, vena marginal izquierda, vena posterior del ventrículo del lado izquierdo, vean ustedes, ¿sí? Vena cardíaca media, ¿sí? La vena cardíaca menor. Entonces todo el sistema venoso va a llegar predominantemente a nivel del seno coronario para drenar a la zona muy cercana a lo que es la vena cava inferior. Con esto pues terminamos la clase de anatomía clínica. ¿Alguna duda o comentario, compañeros? Creo que no, doctor, todo muy bien. Perfecto. Jefas de grupo, ¿pasaron la lista? De hecho, estamos conectados 38 participantes. Sí, Sí, doctor. El 75, ¿quién faltó? Faltó Alba, Alba. Daniela Alba. Ujú. De ahí, ¿Daniela? ajá. Ahí en fuera está desconectada otra compañera, pero sí entró y como está en rotación se le fue el internet. Ok. ¿Y del 77? Faltó Cedillo, Cedillo, López y Muñiz. López y Muñiz. Sí, Perfecto. Muy bien, chicos, el día de mañana vamos a empezar con el tema de fisiopatología de la aterosclerosis, como yo les dije, para entrar al capítulo de cardiopatía isquémica. El día de ayer la doctora León estuvo con ustedes hablando de hipertensión arterial sistémica. El día de mañana se va a conectar ella nuevamente con ustedes. Me hacen favor de mandarle el link al grupo para que se conecte con ustedes nuevamente y ver la segunda parte de hipertensión arterial sistémica. ¿De acuerdo? sí, doctor. Doctor, sobre eso nosotros Sí. entramos a rotar a hematología a las 9 de la mañana. Ayer, los martes no rotamos, entonces Ajá. tendríamos problema con el horario de clase. No sé si la doctora pudiera en la tarde o en otro horario. ¿Es el del grupo 75? Así es, doctor. Ok, del 75, miren, ¿cuántos van a la rotación? ¿Todo el grupo? No, 5 personas. Bien, aquí lo que pueden hacer, y no vemos inconveniente de que puedan grabar la presentación. Ah, sí, estaría muy perfecto. Coméntenlo con la doctora, mañana sin mayor problema, y no creo que tenga inconveniente, que puedan grabar ¿cómo se llama? La presentación, para que el grupo que va a la rotación, lo pueda visualizar. Obviamente debemos de tomar en cuenta que es responsabilidad de cada uno de nosotros, de que si están en rotación y se graba la presentación y se sube, pueden subirla a Classroom, ¿sí? Compartirla en Classroom, por favor, y tienen la responsabilidad de revisarla la clase, ¿no? ¿Están ustedes de acuerdo, grupo? Sí, ¿O claro, grupos? doctor. doctor. Entonces, por lo tanto, no hay de que, no, ¿qué creo, doctor? Es que en ese momento yo estaba en rotación y no pude ver la clase, doctor. O sea, no hay límite, ¿estamos de acuerdo? Entonces, mañana al empezar la clase le piden a la doctora que se pueda grabar la clase y quien haya grabado la clase, por favor la sube a Classroom para que los compañeros que están en rotación la revisen en su momento, ¿de acuerdo? Yo hoy voy a subir a la presentación, a Classroom, voy a subir esta presentación y voy a subir la de la evaluación. La doctora Domínguez me mandó lo que son los lineamientos de evaluación. Voy a revisarlos y de hecho se los voy a compartir para que tampoco quede ninguna duda de cómo se lleva a cabo la evaluación, aunque ya dimos algunos criterios de evaluación en la primera clase, ¿de acuerdo?
Y si quieren, estamos a muy buen tiempo de hacer comentarios con respecto a la evaluación, chicos. ¿Sí? No quiero que a la mera hora digan, ay, doctor, es que me quedó la duda. Este día pues ya no lo pregunté, no sé, ¿de acuerdo? Porque ya al momento de la evaluación, de repente salen, no, doctor, es que yo no estuve de acuerdo, es que yo no sabía, es que no me dijeron, es que, ¿de acuerdo? Entonces voy a subirles a Classroom también los lineamientos que manda la facultad para la evaluación. ¿Alguna duda o comentario? No, doctor, ninguna. Ok, chicos, nos estamos viendo entonces mañana. Nos conectamos nuevamente a las 7:30 para continuar con fisiopatología de la aterosclerosis y con la doctora a las de 9 a 10 y ya como les dije, ¿no? Le piden el favor de grabar la presentación. Gracias, doctor. Saludos, cuídense, Hasta luego, gracias. con gusto.